Bienvenidos a Stable Diffusion en español y el día de hoy les tengo cómo crear imágenes profesionales, completamente profesionales, gracias a este muchacho, Valentín, ¿sí? Que nos ha traído este espectacular modelo. Bien, y además varios videos en donde nos explica cómo hacer imágenes profesionales, un workflow profesional, ¿sí? Para crear imágenes profesionales. Valentín, if you are watching this, you are a genius. You are a genius, man. Thanks for sharing your workflow with us. I will translate this to Spanish so the Spanish community can understand your spectacular workflow. Okay, so thanks. Thank you so much. Así que luego de los agradecimientos, empecemos a ver cómo es este workflow profesional. Y no solamente eso, quédense en todo el video porque voy a explicar cómo generar personajes, ¿sí? Con las distintas poses. Explicar todo lo que él explica acá, ¿sí? Y lo que se puede ver en su canal de YouTube, que recomiendo también que lo vayan a ver, ¿ok? Así que les voy a dejar el link en la descripción. Bueno, no olviden suscribirse porque hay más contenido, ¿sí? En próximos videos, mucho más contenido, se vienen más cositas de ControlNet y demás. Así que bueno, empecemos. En esta primera parte vamos a ver cómo se genera el workflow profesional, cómo generar imágenes profesionales, y esto lo pueden complementar con el videíto de imágenes profesionales que le había hecho, ¿sí? Con el modelo de Anagel. Esta vez no me voy a olvidar y voy a poner bien el modelo, como ven acá, ahí está el modelo de Valentín, ¿sí? Como hice con el de Anagel, que terminé poniendo cualquier cosa, pero bueno, es válido. Este workflow es válido para cualquier modelo y cualquier imagen que quieran crear. Pónganselo en la cabeza, esto es para crear imágenes profesionales. ¿Sí? Esto les va a servir para la creación de imágenes profesionales de todo tipo. Lo que propone Valentín en este caso es para crear personajes, ¿sí? Es decir, yo les voy a mostrar este workflow que les va a servir para todo, no solamente para la creación de personajes, sino para crear imágenes profesionales. Es decir, no importa de lo que sea la imagen que tengan, ¿sí? O que quieran crear, esto les va a servir. Por eso les voy a mostrar en esta primera parte cómo crear las imágenes, ¿sí? Y en la segunda parte vamos a ver cómo jugar con estos templates que él nos ha dejado, ¿sí? Para crear personajes. Así que empecemos primero con el workflow. Básicamente el workflow nos indica que creemos una imagen. Bien, les ahorro la molestia, ¿sí? Y acá tengo un prompt, ¿sí? Que acabo de diseñar, un samurái parado, ¿sí? From view. Este modelo tiene la tendencia a generar gente de espalda o multiplicada en varias partes, ¿sí? Acá selecciono un seed. Y lo que dice básicamente, ¿sí? Valentín, es que bueno, nosotros generemos nuestra imagen. Acá les voy diciendo, él lo que recomienda es generar imágenes cuadradas, con relación de aspecto cuadrado. 512, 768 por 768, ¿sí? Vamos a dejar ahora en 512 porque ya lo probé, ¿sí? Y que bueno, y que le hagamos un upscale. ¿Ok? Este upscale se puede hacer de dos maneras. En sí hay tres maneras de hacer el upscale, ¿sí? Ahora les voy a mostrar la primera, que pueden ver en la tarjetita que les dejo acá arriba. Así que esto ya lo mostré hace tiempo, ¿sí? Que con el High Fix Rex, bien, le hacemos un upscale a 1024. Bien. La segunda manera es con extras, que también eso ahora lo voy a mostrar porque lo vamos a necesitar. Y hay una tercera manera con Image to Image, ¿sí? Así que bueno, vamos a generar la imagen, bien, con un HiFix Rex para dejarlo en 1024 por 1024. Si bien Valentín recomienda relaciones de aspecto cuadradas, pueden hacerlo con cualquier tipo de relación de aspecto, no se preocupen, pueden utilizar un 768 por 768. Esta técnica es simplemente una técnica, ¿sí? Que les estoy mostrando para que puedan generar imágenes, ¿sí? Profesionales. Él lo utiliza para workflow de trabajo profesional que vamos a ver en la segunda parte del video. Así que bueno, le damos a generar. Fíjense, acá tenemos la imagen, ¿sí? Este modelo nos genera una imagen. Como les dije, puede ser este, como puede ser cualquier otro. Recuerden que este modelo está más especializado, como les dije, ¿sí? En este tipo
de imágenes, ¿sí? Así que por ahí no es tan bueno para crear text to image. De hecho, él lo recomienda por acá abajo, ¿sí? Que él prefiere que se utilice el image to image, ¿sí? Y en sus videos también explica. Pero lo que yo acá, vuelvo a repetir, lo que les estoy explicando es un workflow para que genere imágenes profesionales. Entonces, tienen su imagen de 1024 x 1024 o 512 x 512, ¿sí? Entonces lo que nos dice que esto, que está bueno, ¿no? Imaginemos que esto es lo que ustedes querían, ¿bien? Lo tienen que reescalar, ¿sí? Hay que escalarlo, hay que hacerlo enorme. Lo mandamos a Send to Extras, y acá en Send to Extras, ¿sí? Le mando, les dejo acá la tarjetita en el otro video en donde lo explico más en detalle, ¿sí? Se van acá, se van a Upscaler, él usa Lanczos, que la verdad que yo en mi video utilizo este, ¿sí? Es impronunciable esto. Así que él utiliza Lanczos, que es más rápido. Así que bueno, vamos a utilizar lo mismo. Y ahora lo que vamos a hacer es una bestialidad, rescalarlo por 4, ¿no? Vamos a rescalarlo por 2. Esto es lo que, o sea, él lo termina rescalando por 4, si no mal recuerdo, para dejarlo en 4000. Es lo que hace en realidad es esto, miren, se van acá, Scale to, y acá le ponen específicamente esto. ¿Sí? Un 4K. Una bestialidad. Lo cual está perfecto y es lo que deben hacer. El problema es que a veces se trula, no por hacer, o sea, se rompe la máquina, no por hacerlo en 4K, ¿sí? Sino por cuando uno quiere ir renderizando. Pero bueno, lo vamos a hacer como él dice. Pero ustedes los pueden escalar acá por 2, por 2,7, por lo que se les acante, ¿sí? Pero él lo que hace es esto. En lugar de ir a Scale By, va a Scale to, ¿sí? Y le pone 4K, ¿sí? 4K con Lanczos, ¿bien? Entonces, de 1024 x 1024 lo vamos a pasar a 4K. Le damos a generar y esperamos, ¿sí? Y acá está. ¿Ven que dentro de todo es rápido? ¿Sí? 4K. Esta imagen 4K, miren lo que vamos a hacer ahora, ¿eh? La mandamos a InPaint. Sí, InPaint. Bien, una vez está nuestra imagen en InPaint, acá la tenemos. Lo que vamos a hacer acá les va a volar la cabeza y que a mí me lo voló. Voy a poner el prompt, ¿sí? Acá, que tenía. Así que, banqueme un segundo. Así que bueno, tenemos nuestra imagen en 4K. 4K. Y acá me van a decir, oh por Dios, esto va a reventar nuestra imagen. Mirá, ni siquiera le da para poner 4096 acá. ¿Esto va a reventarme nuestra computadora? Oh no, es imposible. No. No es para nada imposible. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Si ustedes le dan a generar acá con InPaint o en Image to Image, ¿sí? Les va a explotar la máquina. A él mismo le explota. Él tiene una máquina potente. Bien, así que, ¿qué es lo que nos sugiere? Imaginemos que tenemos nuestra imagen, ¿sí? Y nos encanta nuestra imagen. Está buenísima. Pero le vemos ciertos detalles, ¿sí? En esta más o menos, porque son las manitos nada más. Yo la verdad, a mí me gusta así como está. Pero bueno, la verdad que salió muy bien la primera imagen que mandé. Vamos a perfeccionarla. Y me dirán, ¿cómo la perfeccionas? Mirá la cara está bárbara. Bueno, imagínense que la cara no está tan bárbara como lo que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces ustedes quieren perfeccionarla. Entonces, apretamos acá en InPaint sin poner un modelo de InPaint. Es decir, esto lo pueden hacer con cualquier modelo. No hace falta que sea un modelo de InPaint. No hace falta que sea un modelo de InPaint. Así que se van con su modelo, el mismo modelo. Fíjense que no lo cambié. Esta vez lo hice bien. Esta vez lo estoy haciendo bien. Van a Only Mask, ¿sí? O sea, esto está acá. No, ponen Only Mask. Bien. Acá, y acá es donde viene la magia negra. Miren esto, ¿eh? Acá seleccionan un valor. Es lo que hace es seleccionar un valor de 1024 por 1024. ¿Sí? Nosotros seleccionemos un valor de 768 por 768. Lo dejamos en Euler, le ponemos acá unos 40 steps, ¿sí? Le bajamos el de Noisy Strength porque nuestra imagen nos gusta, ¿sí? Si lo quieren cambiar mucho, lo suben, pero ahora les voy a mostrar qué pasa si lo suben demasiado. Entonces, le ponen 768 por 768 y van acá y dicen, che, la cara está más o menos. Hacen esto, ¿ven? Ponen ahí. Vamos a pintar hasta acá arriba, ¿sí? Sin cambiar de modelo, ¿sí? 768 por 768, 0.6 de Denoise Strength, ¿sí? Only Mask, acá, los steps y el sampler que quieran, y le dan a generar.
Y miren esto. Miren esto. Fíjense. Fíjense la cantidad de detalle, ¿sí?, que tiene. Fíjense. Es más, ahora les voy a mostrar bien. Miren el side by side comparison, ¿sí? Fíjense. ¿Ven? Bueno, miren. ¿Ven que no se nota ninguna linita? Acá tiene apenas un poquito de poros. Bueno. ¿Lo ven? Ahí. Como que parece más de Photoshop la imagen. Miren lo que es esto. Miren las líneas acá. ¿Ven el nivel enfermizo de detalle? ¿Ven los poros? Miren. Miren, hasta tiene canas en la barba. ¿Sí? El pelo. Miren lo que es esto. Miren. ¿Lo aprecian? ¿Lo aprecian? ¿Lo aprecian? Aprecienlo. Aprecienlo. Impresionante el nivel de detalle. Ahora les voy a explicar de qué se trata esta magia negra. ¿Sí? ¿Qué pasa? Lo que se hace acá, ¿sí?, y esto nos lo explica Valentín en su video, ¿sí?, cuando ustedes ponen una parte, ¿sí?, que vamos a hacerlo así, ahí, ¿sí?, vamos a poner esta parte así. Bien, cuando ustedes usan InPaint, ¿no?, y le ponen una resolución menor, ¿sí?, y le ponen solamente Only Mask, ¿ok?, Only Mask, lo que hace el Automatic 1111 y Stable Diffusion, ¿sí?, la combinación de ambos, es cortar esta partecita, ¿sí?, y ponerla a 768, a 1024, a la resolución que le pongan acá, ¿sí?, y meterle ruido, ¿bien?, y luego, ¿sí?, ir generando mayor calidad. Por eso pueden hacer esto no les deforma la imagen. Ojo, con mayor de noise strength sí les va a deformar la imagen, por eso tienen que ir jugando. Es lo que recomienda, por ejemplo, si ustedes ponen un 1024 por 1024, es subir un poquito el de noise strength, ¿sí?, porque a mayor resolución tienen que subirlo un poquito más. ¿Para qué? Para que eso les dé aún más y más detalle, ¿sí? Entonces, esto les va a cortar la imagen acá, nada más que acá, ¿sí?, y les va a adherir aún más detalle a esa parte. De hecho, vamos a probarlo, vamos a bajar un toquecito más, 1024 por 1024, 0.7, ¿sí?, y le vamos a dar generar. Entonces, ¿qué va a hacer Stable Diffusion? Va a cortar esta parte, ¿sí?, y le va a adherir aún más y más detalle. No hagan como yo, ¿sí?, y cuando perfeccionaron una imagen, ¿sí?, aprieten Send to InPaint para volver a ponerle la máscara a la otra parte. ¿Ven? Miren. Entonces pasamos de esto, ¿sí?, que si bien a mí me gustaba, ¿sí?, a esto. Bien. ¿Ven? Incluso, fíjense, ¿no?, tiene muchísimo más detalle, muchísima más definición. Bien, entonces, una vez que ustedes pasaron de acá a acá, apretan Send to InPaint. Lo tienen acá, ¿sí?, vuelven a modificar. Bien, hasta incluso pueden subirle los pasos, pero acá lo vamos a poner 768, 768, y lo que voy a hacer es subirle los pasos, ¿sí? Entonces dicen, bueno, pero la verdad que esto ya está bárbaro, así, pero vamos a perfeccionarle el cinturón, por ejemplo. Entonces, vamos acá, hacemos esto así, ¿sí? Le pusimos 768 por 768, lo hice correctamente, lo mandé a InPaint y le damos a generar. Si bien la verdad que este me gustaba mucho más de lo que queda, fíjense, ¿sí?, ven ahí como que medio que le di una extensión, pero fíjense cómo vamos adhiriendo aún más detalles, ¿sí? De hecho, a mí no me gusta, sí, pero lo que sí me gustaría es cambiar esta parte de acá, ¿sí?, y no vamos a cambiarle tanto. Vamos a bajarlo un poquito, ahí, con 70 steps. Y vamos a darle a generar. Y acá pueden jugar, porque pueden jugar con el SID, pueden jugar con el de Noise Strength, y van perfeccionando su imagen, ¿sí?, hasta que les encante, hasta que digan, wow, esto es espectacular. Y ahí tenemos. Fíjense cómo nos sacó todas estas cositas y nos dejó esto, ¿sí? Fíjense que, miren, hasta quedó mucho mejor el
quedó más coherente. Sí, porque ven como que acá tiene esas cositas medias partidas, pero acá no. Bien, quedó espectacular. Obviamente acá también pueden perfeccionar las manos, ¿sí? Y cualquier otra parte de la imagen. Entonces lo que dice él, ustedes ya tienen su imagen en 4K, ¿no? La perfeccionaron hasta el hartazgo. ¿Les gusta lo que crearon? Bien, lo vuelven a mandar a extras. Le hacen un downscale de 4K, ¿sí? A 2K. Esto también me voló la cabeza. Y le dan a generar. Entonces, de su imagen de 4K, la bajan a una imagen de 2K. Y ¡charán! Ahí tenemos nuestra imagen. No me he dado cuenta que también agregó este cosito de acá. Fíjense el nivel de detalle, ¿sí? Que tenemos con la cara, que tenemos con todo, ¿sí? Pero bueno, esto es una forma de generar imágenes profesionales. Acá se lo mostré con una imagen, ¿sí? Para que ustedes empiecen a jugar, ¿sí? Con distintas imágenes. Bien, acá hacemos un corte tremendo del video, ¿sí? Porque ahora que lo estoy editando me acabo de dar cuenta que es larguísimo. Ya van 16 minutos de video, ¿sí? Y solamente con la primera parte. Piensen que en realidad lo que estoy resumiendo son estos 3 videos, ¿sí? Que Valentín los hizo en casi 1 hora y pico, ¿sí? Se los estoy resumiendo y me quedaron 16 minutos solamente de esa parte. Así que voy a hacer un segundo video que voy a estar sacando mañana, lunes, ¿sí? Así pueden disfrutar este y ver toda esa parte. Bien, así que entonces van a tener la primera parte, van a tener la segunda parte en donde voy a mostrar la creación de personajes, ¿sí? Entonces, no se olviden suscribirse, activen la campanita ahora sí para que les avise cuando viene este segundo video que voy a estar lanzando el lunes, ¿ok? Para mañana. Así que bueno, nos vemos en la próxima.